San Juan capítulo 4, vamos a estar leyendo empezando el versículo 3, un pasaje de escritura muy conocido. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, se ha dado ya mucha explicación de el que ella. Así que en San Juan capítulo 4, versículo 3, vamos a estar hablando de la conversación que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Y dice así la palabra del Señor. Salió de Judá, hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de José. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana dijo, a la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Muy bien. Gloria al Señor. Muchas veces nos hemos enfocado en el agua que Jesús habló aquí y todo eso es importante y yo creo que lo vamos a hablar ya suficiente. Lo que yo me quiero enfocar en esta tarde es el estado espiritual de esta mujer, porque ella pensaba que ella estaba correcta o que estaba bien con el Señor, pero no estaba bien. Ella se convenció que todo estaba funcionando bien, su manera de vivir, pero el Señor le revela aquí unos secretos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que muchas veces el pecado ciega a la gente. Y la gente piensa que están bien cuando realmente no están bien. Y es por medio de la palabra de Dios que estos pecados o estos errores salen a la luz, porque el Señor no quiere que nosotros quedemos o que estemos en pecado, sino que quiere que todo salga a la luz para que nosotros hagamos bien las cosas. Muy bien, entonces dice aquí la palabra del Señor: Jesús está sentado en un pozo, lo que nosotros llamamos hoy en día una noria. Y viene esta mujer a sacar agua. Y Jesús empieza a hablar con ella, hace conversación con ella, le dice: dame de beber. Y la primera cosa que la mujer le dice: ¿por qué me estás pidiendo tú agua? Nosotros, los samaritanos, no nos tratamos con los judíos, o sea, no tenemos una buena relación. ¿Por qué me estás pidiendo que yo te diera agua? Y es cuando Jesús le dijo: bueno, si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a él y él te daría agua. Ahora bien, cuando el Señor empieza a hablar del agua y a ella le gustó lo que el Señor le estaba diciendo, ella le dijo: yo quiero de esta agua para ya no tener sed ni venir a sacar de aquí el agua, para ya olvidarme. Y en el versículo 16, aquí es donde quiero enfocarme, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora fíjese la condición de esta mujer. El Señor le dice: te voy a dar yo de esta agua, pero ve, háblale a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Podía ella haber dicho una mentira, pero sabe, ante la presencia de Dios no se puede mentir. Le dijo la verdad: no tengo. Y el Señor le dijo: bien has dicho que no tienes. Pero el que tienes no es tu marido. Y si vemos aquí el amor de Dios, hermanos, el amor de Cristo, que no le dijo que estaba viviendo en adulterio o en pecado, nomás le dijo: el que tienes no es tu marido. Y ella se quedó sorprendida. Quizás si había tenido 5 maridos, ok, pero quizás se murieron o X, pasó ciertas cosas. Pero el que estaba con él en ese momento no era su marido. ¿Por qué el Señor no le dijo nada? Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Él vino a rescatar a esta mujer del pecado en cual ella estaba. Ella estaba viviendo bajo condenación, ella misma lo sabía. Pero a la misma vez, ella quiso encubrir su pecado, pensando que era una persona muy espiritual o entregada a las cosas de Dios, que no era. Porque fíjese,
En lugar de que ella dijera, Señor, yo sé que no es mi marido, estoy equivocada, estoy mal. No dijo eso, sino que se puso a dialogar con el Señor las cosas espirituales. Cuando le dijo, me parece que eres profeta. Entró en una teología aquí. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decéis que en Jerusalén es el lugar donde debes de adorar. ¿Por qué tiene que ver esto con lo que te dijo el Señor, que estás viviendo con un hombre que no es tu esposo? ¿Vio cómo le cambió? Se hizo pasar como una mujer muy espiritual o muy religiosa. Porque es lo que hace el enemigo. Ciega los ojos de aquellos que están en pecado y los haces que se sientan que están entregados al Señor o que están bien con el Señor cuando no están. En lugar de arrepentirse y confesarle al Señor, Señor, es cierto, yo estoy equivocada, yo estoy mal. No dijo eso, sino que se metió en teología y dijo, mira, ustedes dicen, los judíos dicen que allá en Jerusalén se debe de adorar a Dios. Y nosotros decimos que aquí. Entonces, ¿quién también? ¿Ustedes o nosotros? Pero el Señor estaba hablando de eso. No. El Señor estaba hablando de a cuál es el lugar donde se debe de adorar. No. Ella fue la que trajo esa plática porque quería ignorar su condición pecaminosa. Quería enfocarse en lo espiritual. Y así es como sucede con muchos. Están en pecado y viven el mal, pero se enfocan en lo espiritual. Y se quieren convencer que están bien con el Señor cuando no están. Y empezó ella a hablar de las cosas espirituales. Y mire cómo el Señor tan bueno que es, que le siguió lo que ella quería hablar. Y aún así ella no sabía lo que estaba diciendo. Y el Señor se pone a hablar con ella cosas más profundas en el espíritu. ¿Quieres hablar de lo espiritual? Pues vamos a hablar de lo espiritual, le dijo el Señor. Ahora, fíjese, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Tú estás adorando y no sabes ni por qué estás adorando, ni conoces ni a Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, fíjese cómo el Señor le dijo a esta mujer, ella quería hablar de adoración y el Señor dijo, pues vamos a hablar, pero vamos a los verdaderos adoradores. Y como que ya ella se dio cuenta que no podía ganarle al Señor. Porque ahora se estaba enfrentando con la verdad, que era Jesús. Sí, tú quieres quieres alabar a Dios, pero el Señor no te está aceptando esa adoración porque no es verdadera. Es una adoración equivocada. Es una adoración que Dios no la va a recibir porque tu vida está en pecado. Tu vida está fuera de lugar. Y el Señor quiere que arregles tus caminos para que Él pueda aceptar tu adoración. Porque la adoración de tu corazón al Señor tiene que ser pura. Tiene que ser algo que le agrada a Dios. El sacrificio que tú presentes a Dios tiene que ser agradable. Recordemos que el Señor rechazó el sacrificio de Caín, pero recibió el sacrificio o las ofrendas de Abel. Y entonces aquí el Señor le estaba diciendo, tú puedes decir que me alabas, pero no tengo yo que recibir esas alabanzas porque no son verdaderas. Esas alabanzas que tú me estás dando, que tú dices que me están dando, no son alabanzas, son para cubrir tu pecado, para convencer a los demás que estás bien cuando no estás bien. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido. ¿Usted no cree que todo el mundo sabía ahí en Samaria la clase de vida que ella vivía? Claro que sí. Y aún así el Señor en su amor y su misericordia no la estaba condenando.
Quería el Señor hablar con ella para que ella se diera cuenta de su estado. Mujer, te estás engañando. Tú te estás haciendo pasar que estás bien entregada a Dios, pero no estás. Quieres hablar de teología, en donde se debe de alabar al Señor, pero no importa dónde alabas a Dios. La cosa es que lo alabes, y que lo alabes en espíritu y en verdad. Que sea verdadera tu alabanza, tu adoración, no algo que estás nomás repitiendo o imitando de alguien más. Y la mujer empieza a hablar de la alabanza y adoración cuando la conversación era del agua y de su marido. Trae tu marido. Y le cambió a ella. Y se puso ella a hablar muy espiritual. Y aún así, el Señor estaba tratando con ella, haciéndola reconocer de su estado que estaba mal. Mas la hora viene, versículo 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le alaben. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, tú quieres hablar de adoración, pero pues tú no lo estás haciendo correctamente. Tu adoración no es verdadera, es falsa. Te estás engañando, estás viviendo una mentira. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? El Señor no puede bendecir mentira. El Señor no puede bendecir pecado. Y por eso el Señor estaba tratando de alcanzar a esta mujer para que ella arreglara cuentas. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, con todos. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere que nosotros reconozcanos que estamos en un error y que vénganos a Él en arrepentimiento y que le díganos: Señor, estoy equivocado, perdóname, toca mi vida, toca mi corazón, ayúdame a dejar las cosas que a ti no te agradan, ayúdame a dejar el pecado para dedicar mi vida a ti. Es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor no la condenó a esta mujer y le dijo: tú estás viviendo en pecado, eres una mujer adúltera y pecaminosa. No le dijo eso, sino que la empezó a ayudar, que mirara su error. ¿Tú quieres hablar de lo espiritual? Pues vamos a hablar. ¿Qué quieres saber en dónde se debe de adorar? Te voy a decir: donde quiera puedes adorarme. Donde quiera puedes hincarte y clamar a mí y yo te voy a escuchar. Pero tiene que ser verdadera esa adoración, ese arrepentimiento, esa vida que tú estás viviendo. No puedes estarte engañando. Dice la Biblia: no seas engañado. Dios no puede ser burlado. Así que tú no te engañes. Esta mujer se estaba engañando porque ella empezó a hablar de la alabanza, adoración, porque ella pensaba que estaba bien, pero estaba bien mal. Porque el Señor no podía bendecir su vida. Sí, el Señor le ofreció el agua de la vida, pero para probar esta agua de la vida te tienes que arrepentir. Para recibir las bendiciones de Dios te tienes que arrepentir. Para tener la vida eterna te tienes que arrepentir. Arreglar las cosas bien con el Señor y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Dios es espíritu, o sea que Dios mira lo que estamos haciendo. Dios mira tu vida, Dios mira tu situación. Así que no lo podemos engañar. Puedes alabar a Dios, pero Él sabe si lo estás haciendo de verdad. La palabra hipócrita, de ahí vienen muchas palabras de actor. Un actor es un hipócrita. ¿Qué quiere decir? Que alguien que está pretendiendo decir algo que no lo es. ¿Okay? Eso es como se dicen: los actores son hipócritas. Porque ellos aparentan una cosa que no son. Claro que ellos son actores y sabemos, o deben de saber la gente, que lo que ellos miran por televisión, esos personajes que miran, ellos nomás están pretendiendo de ser una cosa que no son. ¿Okay? Porque es la profesión de ellos. Así es.
Y lamentablemente ellos están viviendo de una manera enfrente de todo el mundo que así ellos no viven. Y así es también cuando se trata de las cosas del Señor. Hay muchos que son actores, que viven enfrente de todo el mundo una vida, pero acá en privado son otra. Están actuando, por eso dice hipócrita, porque están actuando, no son ellos verdaderos. Una persona verdadera, donde quiera es la misma persona. Aquí, allá o allá van a ser los mismos. Entonces no están actuando, no son actores, no son hipócritas. Son verdaderos adoradores, son verdaderos. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a esta mujer. Tú estás actuando, tú te quieres hacer pasar que eres muy espiritual, pero no eres espiritual, te estás engañando. Y esto es el truco que el enemigo usa con mucha gente. Los hace que se sientan bien espirituales, que están bien entregados a Dios cuando no están. Y la razón que Él los hace que se sienten así, para que no se arrepientan, para que sigan igual engañándose a sí mismos. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado. Tú que te sientes estar firmes, no sea que caigas. Tenemos nosotros que dejar que el Señor nos esté, hermanos, purificando y sacando las cosas que a Él no le agradan de nuestras vidas para hacer las cosas que a Él le agradan. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Un actor, pues un actor no es verdadero. Nosotros no podemos estar actuando. Tenemos que ser personas verdaderas. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor quiere estas personas que le adoren. El Señor no quiere actores que están pretendiendo ser unas personas o personajes que no son. Eso es en el mundo. Nosotros no podemos actuar de una manera y vivir de otra manera en privado. Y entonces, esta mujer, aunque ella quiso cambiar la plática, quiso sacar otra plática, cayó en lo mismo. Estás equivocada, mujer. Aunque tú quieras cambiar la plática, tu vida como quiera está en un error. Y es importante que te arrepientas. Y él le dijo, yo sé que al venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando venga Él nos declarará todas las cosas. Ya te está hablando, ¿qué más quieres? Y eso también lo que sucede con muchos. Dice, pues hasta que Dios me hable, entonces sí voy a cambiar. No, ya Señor te está hablando, ¿qué más quieres? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué estás esperando, mujer? Haz las cosas bien. No, pues cuando venga el Mesías nos va a decir todo, ya te estoy diciendo lo que necesitas que hacer. ¿Por qué estás deletando? ¿Por qué te estás deteniendo? ¿Por qué no te rindes al Señor de una vez? Muchos dicen, pues yo sé que estoy mal, pero estoy esperando un día o estoy esperando cierto tiempo. No, hazlo ahorita antes de que sea demasiado tarde. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación y no importa el pecado, no importa tu situación. Si estás mal ante Dios, está mal y tienes que arreglar cuentas. Muchos dicen, pues yo sé que necesito que entregarme al Señor, pero yo me voy a esperar unos cuantos años más. ¿Para qué esperar? Si el Señor ya te está llamando, no tenemos la vida garantizada. No sabemos si mañana nos vamos a despertar. No sabemos si tenemos el otro mes garantizado. Aquí en este mundo no hay nada de garantía. Solo las cosas de Dios, hermanos, podemos depender de ellas. Entonces vemos aquí esta conversación de esta mujer. El Señor en su amor y misericordia estaba tratando con ella. Y entonces llegaron los discípulos y miraron, se maravillaron de que hablaba con esta mujer. Porque los samaritanos y los judíos no se trataban. Pero una cosa sí tenemos que ver, que la Biblia dice que le era necesario, versículo 4 del capítulo 4 de Samaria, que le era necesario pasar por Samaria. Por una mujer, hermanos,
que había de encontrarse en un pozo con él, cambió el camino para estar ahí, a cierto lugar con ella. Una persona, nomás era una, y el Señor le dio grande importancia. O sea, cada uno de nosotros somos importantes. Cada uno de nosotros el Señor se interesa por nosotros. Así como se interesó por esta mujer, se interesa por mí y por ti. Así como no condenó a esta mujer, tampoco nos va a condenar. No te va a condenar a ti, no me va a condenar. Pero sí te va a hablar. Y te va a mostrar tu error. Y nos va a dar la oportunidad que nos arrepiéntanos, que vengamos a Él. No pongamos nosotros excusa, ni que saquemos nuestro estado espiritual, porque muchos dicen, es que yo oro bastante, eso no te va a ayudar si no te arrepientes. Es que yo leo mucho la Biblia, eso no te va a ayudar si todavía sigues en el pecado. Eso de leer la Biblia y orar, todo está bien, pero no confundas la gracia de Dios. Te tienes que arrepentir, tienes que buscar del Señor, porque el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso el Señor tuvo que pasar por Samaria, porque había una mujer que estaba equivocada. Había una mujer que ella pensaba que estaba bien, que todo estaba bien, que era una mujer muy entregada al Señor, que era una mujer muy espiritual y que grande error tenía ella en su mente. Pero gracias al Señor Jesús que vino a ella. Gracias al Señor que vino a mí, que viene a usted también. A eso vino el Señor. A buscar y a salvar todo aquello que se ha perdido. Está que nosotros déjenos que Él obre en nuestras vidas. Y que le entreguenos todo. Y decir, Señor, yo quiero servirte y lo voy a dejar todo por seguirte a ti. Es la palabra del Señor que dejó todo y corrió a la ciudad de Samaria y le dijo a los samaritanos que lo que había sucedido, que el Señor le dijo todo lo que había hecho y llegaron ellos y lo miraron. Y le dijeron a la mujer samaritana, ahora creemos que este es el Cristo, el Mesías. No porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos escuchado. Este hombre nos está diciendo también a nosotros lo que necesitamos que oír. Lo mismo, vinieron otros hombres, vinieron al Señor Jesús. Y el Señor también lo recibió, igual que recibió a la mujer samaritana, lo recibió a ellos. Y les dio el mensaje que ellos necesitaban que oír. El versículo 39 dice así que, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había testificado diciendo, me dijo todo lo que hemos dicho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Entonces vemos aquí de lo que había sucedido. Versículo 41, y creyeron muchos por la palabra de él. Hablando del Señor Jesús. El Señor les habló y declararon a la mujer, versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No nomás porque tú nos estás diciendo, porque ahora nosotros lo hemos escuchado. Porque de nuevo el Señor no los condenó a estos hombres. El Evangelio no es para condenar. El Evangelio es para que nosotros tengamos la vida eterna. Pero sí el Evangelio nos va, hermanos, a descubrir los secretos de nuestros pecados. No para avergonzarnos, sino para que arreglamos las cuentas bien con el Señor.